Siempre nos ha gustado muchísimo la ciencia ficción, cuando trasladan su conciencia a un mundo digital. Eso es básicamente ser inmortal, ¿no? Hubo muchas cosas que nos empezaron a picar, principalmente Alam. Alam fue el que tuvo la idea de cómo meterle ese lado del transhumanismo. ¿Por qué hacerlo en música? Pues, ¿por qué no? O sea, la música es simplemente otro lenguaje del cual decir cosas, ¿no? Entonces, aunque sean cosas que ya se hayan dicho, está padre decirlo otra vez, de otra forma, desde nuestra perspectiva. Quisimos combinar muchas cosas, como siempre, y algo que quisimos lograr desde el principio fue combinar el rock con la música académica, pero más reciente, ¿no? La música académica que nosotros escuchamos, que es más como del siglo XX para acá, ¿no? Entonces, pues, por el simple hecho de que esa era la idea, la génesis, la música va a ser muy complicada, entonces ese es el primer obstáculo. Para resumir las cosas, las guitarras tienen que sonar así. Oye, ¿cómo está? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Todo eso cuesta dinero y pues nosotros no somos ricos, ¿no? O sea, somos estudiantes. Pues tuvimos la suerte de ganar un concurso con el que organizó Serj Tankian, el cantante de System of a Down, lo cual nos dio los ingresos para pues, poder estar en este hermoso estudio. Para cualquier banda creo que es un sueño poder grabar en un estudio así y pues nuestra composición y el ganar el concurso fue lo que generó la posibilidad de hacer eso. Amo esta guitarra. Tristemente es la que menos uso en este disco. Amo esta guitarra. La que me exige más técnicamente es Delta, que es pues la canción más larga. Bueno, no es la más larga, pero es la más compleja. No, escucho. En uno te atrasas y en otro adelante. Sí. Exige técnica, ¿no? De rápido, fuerte, bien, preciso. Respira. Pero déjame seguir. Oh, pues. Yo siempre soy de la idea de que si vas a tocar una canción te la tienes que aprender de corazón, ¿no? Y yo nunca he sido partidario de notas ni de nada. O sea, me la sé y la ensayo hasta que me la sé y la toco de memoria. Pero esta canción es la primera donde sí tengo que tener una hoja para una parte en específico porque si no, no. Desde ahí. Poncha. Siento que frena el beat, ¿no? O si las dos notes. Yeah. Hay otra, que es la del final del disco. Es una canción muy, muy triste, muy etérea. Y esa me exige no en técnica, sino en interpretación. En conectar lo que la rola intenta decir a tu manera de tocar, ¿no? Y ahí es donde se ve la diferencia de la experiencia de un músico. Me das otra vez. Tú y yo somos solas. Ajá. Y tú lo subes para que... Dame el volumen para entrar acá. Exacto. Y
se va bajando. Pasamos este. Más allá de que las notas estén bien tocadas, es pues que te haga sentir. Y esta canción, la última que se llama Gone, tiene mucho que transmitir. Lo complicado de esa es lograr que se transmita en cada nota que estés tocando. Estoy súper cómodo. La luz creo que no sé por qué facilita tanto el estado de ánimo para tocar. Y sí, súper cómodo, súper satisfecho. Igual la suma de las experiencias de Diego como ingeniero, de yo como ingeniero. Siento yo que esto es una orquesta, ¿no? Y pues justo queremos como hacer eso, ¿no? Llevar el rock a lo académico. Y cada parte es importante, pero lo importante es la suma de todo. Hubo un cambio muy grande de los otros discos a con nuestra manera de componer, nuestra manera de expresarnos. Fue un salto muy muy grande y por lo tanto esperamos muchísimo de este disco. Y siento que no es injustificado, la verdad. El material es muy bueno, creo que todos estamos muy satisfechos y el sonido está quedando muy muy bien. Lo vamos a mandar a mezclar con Bruce Orth, que es uno de los máximos representantes del movimiento post-progresivo en Inglaterra. En general, creo que en muchas bandas, no sé si es regla, no sé por qué pasa, pero siempre el tercer disco es como el que los define en algo, o el primero que explota en algo. Entonces, pues esperamos mucho eso, porque pues, como que en general eso siempre pasa. Y dos, porque pues la música está muy muy bien, la verdad. Es lo mejor que hemos hecho por mucho.